Muy buenos días en esta mañana a todos y cada uno de los que nos están acompañando en este día. Hoy vamos a ver la palabra de Dios con relación a la parábola de los dos hijos. Quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 28 al 32. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Vamos a hacer una oración antes de comenzar con nuestro tema en esta mañana. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos en este momento pedirte que seas tú, Dios, quien esté tomando el control en este momento de nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Queremos no solamente que tu palabra nos sea revelada a cada uno de nosotros, a nuestro corazón primeramente, a nuestro espíritu, Señor, y nuestra mente. Pero no solo eso, queremos pedirte de una manera más enfática, Señor, y urgente, que nos ayudes a que lo que tú nos hables esta mañana a cada uno de nuestros corazones, a cada una de nuestras vidas, con tu ayuda en breve lo pongamos por obra en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros matrimonios, nuestras familias y aún en todo aquello que tú nos has dado y nos has confiado, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a considerar el contexto en el cual esta parábola que acabamos de dar lectura, Jesús nos la está enseñando. Y para ello hay que ver los versículos anteriores y quiero que vayamos a leer ahora en este mismo capítulo de Mateo 21, pero en el versículo 23 nos dice: Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Estos versículos previos al pasaje en donde está hablada la parábola de los dos hijos nos van a permitir entender muy bien por qué es que Jesús en este pasaje está hablando esta parábola, cuál es el contexto y el objetivo de la enseñanza de Jesús de la parábola de los dos hijos. Bien, versículo 23 dice que cuando él vino al templo, cuando Jesús en su ministerio que él está llevando a cabo, en este momento, en este pasaje, muy en particularmente, él
acude al templo, él se acerca y en el templo él empieza también a llevar a cabo su ministerio, y lo que está haciendo es enseñar ahí en el templo. Pero esto conllevaba precisamente un riesgo, y es que en el templo precisamente los principales sacerdotes que venían a estar representando el liderazgo religioso, lamentablemente, que en ese momento existe, y los ancianos del pueblo, la gente de avanzada edad, ellos están siempre de continuo y constantemente precisamente allí en el templo. Por eso lo que estamos viendo es que Jesús en este momento está realizando su ministerio, pero en el lugar en donde habría precisamente una mayor confrontación con la gente religiosa de aquel tiempo, de ese momento, y no solo la gente religiosa, sino el liderazgo religioso, tanto el que estaba a cargo del templo en ese tiempo, en ese momento, como incluso también el liderazgo de los ancianos del pueblo, que vienen a representar el liderazgo de las tradiciones, el liderazgo de lo que generación a generación se venía siguiendo, pero lamentablemente en un contexto de tradición y no con relación a la obediencia a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios. Y por eso, viendo que Jesús está hasta cierto punto pisando los territorios, por así decirlo, de los principales sacerdotes y de los líderes, de los ancianos del pueblo, son ellos los que se acercan, dice, a él mientras él está enseñando a la gente que acude al templo. Y entonces lo primero que están haciendo, una vez que ellos ven a Jesús ahí presente en lo que sería el territorio de ellos, de los principales sacerdotes, el liderazgo religioso y de los líderes, los ancianos del pueblo, representando al liderazgo de las tradiciones, de las costumbres, es que le hacen a él, a Jesús, una vez que están viendo a Jesús enseñar a la gente que está acudiendo del pueblo al templo, le hacen esta pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Es decir, están cuestionando a Jesús, están interrogando a Jesús con qué autoridad él estaba enseñando allí dentro del templo, ahí en el templo, a la gente que está acudiendo, la gente del pueblo. Esa es la primera pregunta que está Jesús recibiendo de parte del liderazgo religioso y de parte de los ancianos del pueblo, precisamente buscando confrontarlo a él, pero principalmente buscar que Jesús no hiciera su ministerio, no llevara a cabo su ministerio ahí en el templo enfrente de ellos. Y así también le hacen la segunda pregunta: ¿y quién te dio esta autoridad? Esta segunda pregunta tiene que ver con ellos cuestionándole acerca de dónde provenía la autoridad con la que Jesús estaba llevando a cabo esto. ¿Quién le había mandado a él? ¿Quién le había autorizado que él fuera al templo a estar enseñando? Ese es el contexto de estas dos preguntas que le están cuestionando a Jesús. Y entonces, versículo 24, vemos que Jesús, por supuesto, no solo escucha las preguntas, sino Jesús, al ser Dios mismo, Él está viendo lo que hay en el corazón del hombre, de la mujer, de cada uno de nosotros. Al ser omnisciente, Él sabe muy bien detrás de estas preguntas cuál es el interés, cuál es el objetivo, con qué actitud están cuestionando a Jesús. Por eso Él sabe muy bien lo que en el fondo del corazón de cada uno de estos hombres hay detrás
de estas dos preguntas que le llevan a cabo o que le realizan. Dice, respondiendo Jesús les dijo, yo también haré una pregunta. Y por eso Jesús toma esta postura, asume esta actitud de no contestarles a sus dos preguntas, sino plantearles un trato, plantearles una negociación. Y es que Jesús les está pidiendo, para contestar sus dos preguntas, que le contesten una que Él también les hará. Precisamente Jesús, sabiendo y conociendo lo que está en el corazón de estos hombres, de estas personas, representando esa religiosidad que desde aquellos tiempos están ahí presentes. Y versículo 24 dice, si me las contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y aquí Jesús les precisa cómo va a ser este trato, cómo va a ser este convenio, este acuerdo. Y Jesús les hace saber, si me contestan la pregunta que yo les haré, entonces yo les responderé las que ustedes me han cuestionado. Versículo 25 dice, el bautismo de Juan. Jesús hablando a ellos y se refiere precisamente a Juan el Bautista. El bautismo proveniente, el que impartió, el que llevó a cabo Juan el Bautista, ¿de dónde era? Esa es la pregunta que Jesús les está haciendo a ellos. ¿De parte de quién venía el bautismo que Juan el Bautista impartía? Y para que no les quedara duda alguna, les aclara todavía más la pregunta o la cuestión que Él les está haciendo: ¿del cielo o de los hombres? Es decir, la pregunta es sumamente sencilla y simple, la que Jesús les está haciendo a ellos. ¿De parte de quién fue mandado Juan el Bautista a impartir el bautismo en agua? ¿Del cielo, es decir, de parte de Dios, o esto había venido de los hombres, es decir, era tan solo algo de la voluntad humana, era tan solo algo terrenal? Y una vez que les hace la pregunta, versículo 25 nos dice, ellos entonces discutían entre sí. Una vez que han escuchado la pregunta que Jesús les ha hecho, ellos empiezan a hablar entre sí mismos, empiezan a estar proponiendo las posibles respuestas que le van a dar a Jesús, y por eso es que no pueden responder inmediatamente, y tampoco va uno de ellos a responder por iniciativa propia, sino que lo que ellos saben que tienen que responderle a Jesús tiene que ser un consenso, tiene que ser lo que todos ellos estén convencidos, estén de acuerdo o estén seguros que es lo que todos estarían respondiendo. Es decir, la respuesta que le van a dar a Jesús tiene que ser el reflejo del consenso de toda esta gente religiosa y llena de tradiciones y costumbres, el consenso de lo que ellos entre todos se han puesto o se hayan puesto de acuerdo para dar por respuesta. Y el mismo versículo nos lo está diciendo. Dice que ellos entonces discutiendo llegan a esta conclusión en sus disputas de las ideas de qué es lo que pueden responder a Jesús. Dice, si decimos del cielo, nos responderá, nos va a cuestionar, ¿por qué pues entonces no creísteis en el bautismo de Juan el Bautista? ¿Por qué entonces incluso ni siquiera se permitieron ellos tomar el bautismo de Juan el Bautista? Y por eso es que están en esta discusión. Si decimos que viene del cielo, es aceptar y reconocer que
era Dios quien había enviado a Juan el Bautista a impartir este bautismo, y entonces se verían nuevamente confrontados por la cuestión de por qué es que entonces no lo recibieron así, no lo creyeron así, y por qué ellos mismos no lo tomaron, no participaron del bautismo en agua. Versículo 26, allí en Mateo 21-26, nos dice la otra cuestión, en lo que están cavilando es, y si decimos que el bautismo de Juan el Bautista venía de los hombres, es decir, había sido de voluntad humana, había sido algo nacido de manera terrenal por el deseo, por la voluntad, por la aspiración humana. Dice que tampoco ellos están convencidos de dar esto por respuesta, porque dice que ellos tememos al pueblo, y a lo que se refiere es a aceptar ahora delante del pueblo, delante de la gente, y sobre todo de la gente que había sí participado del bautismo en agua, el bautismo de Juan, que al hacerlo toda esta gente, y no eran pocas personas, sino aquí nos deja ver en el contexto, ha sido un buen número de gente de parte del pueblo que sí tomó el bautismo de Juan, porque consideraron ellos precisamente lo que era una realidad y una verdad, que el bautismo de Juan venía y había sido mandado de parte de Dios, de parte del cielo, de parte del Dios Todopoderoso. Pero estos hombres líderes del sistema religioso, del modelo religioso que existe en ese momento, estos hombres tienen temor. Aún incluso entre estos hombres dice que se encontraban los ancianos del pueblo, es decir, gente ya de avanzada edad y que están figurando dentro del liderazgo del pueblo. Esta gente, a pesar de la posición que guarda de liderazgo o a pesar de la edad que tienen, experimentan temor. Y el temor precisamente es contradecir lo que en la mayoría del pueblo, lo que en la mayoría de la gente se tiene ya por un conocimiento o aceptado, que el bautismo de Juan el Bautista sí venía de parte de Dios, de parte del cielo, y su temor de ellos es que al contrariar esto, que el pueblo, que la mayoría de la gente tiene ya por conocimiento, su temor de ellos es perder popularidad, perder el favor y la aceptación de la gente, del pueblo. Parece algo asombroso que esta gente encumbrada en esa posición, el liderazgo religioso y aún gente de avanzada edad, los ancianos del pueblo, tuvieran que estar sujetos, tuvieran que estar sometidos a temores. Y aquí su principal temor de ellos es que dejaran de ser populares delante del pueblo, delante de la gente, que perdieran el aprecio y el reconocimiento del pueblo y de la gente al contrariar o ir en contra de lo que el pueblo había ya aceptado o creído como una realidad y una verdad, que el bautismo de Juan el Bautista venía de parte del cielo, venía de parte de Dios Todopoderoso. Nos dice ese mismo versículo 26 en qué basaban su temor. Dice, porque todos, el pueblo, la mayoría del pueblo, tienen a Juan por profeta. Y si él era considerado como un profeta enviado del cielo, un profeta enviado de parte de Dios, como muchos otros que en el Antiguo Testamento a este pueblo Dios les había enviado. ¿Y qué implicaba esto? Que por supuesto, al tener a Juan el Bautista por profeta, esto quería decir que el pueblo sabía que todo lo que él hablaba, todo lo que él decía,
y lo que él hacía, lo que él impartía, el bautismo en agua, era voluntad de Dios, era el designio de Dios. Y de esta manera, sin que fuera el objetivo principal o central de Cristo, esta gente se encuentra atrapada, se encuentra acorralada en este dilema: quedar bien con Dios, agradar a Dios, hacer lo correcto delante de Dios, o quedar bien con el pueblo, quedar bien con la gente para no perder la popularidad, el aprecio y la fama que la gente les tenía otorgado. Esta pregunta hasta el día de hoy es aplicable a cada uno de nosotros, porque al igual que en esta historia que estamos viendo aquí, que les sucedió a estos hombres, muchas veces en nuestra vida también vamos a estar en esta misma disyuntiva, en esta misma encrucijada. O quedo bien delante de Dios, o agrado a Dios al obedecer a Dios y hacer su voluntad, aunque eso conlleve no agradar muchas veces a la opinión de la gente, no hacer lo que la mayoría de la gente aplaudiría o reconocería si yo hago como ellos quieren o esperan. Cada uno de nosotros en un momento de nuestras vidas hemos estado ahí. Puede ser que ahorita estamos ahí, o si no, más adelante vamos a estar en esta misma disyuntiva. Es una elección, es una decisión, pero lo mejor es precisamente hacer lo correcto delante de Dios. Lo mejor es hacer aquello que sabemos que agrada a Dios, aunque eso no necesariamente siempre vaya a ir de acuerdo a la corriente de este mundo, vaya a ir de acuerdo a lo que la gente a nuestro alrededor pueda parecerle correcto o no. Tengo que tomar una decisión entre agradar a la gente que me rodea, y muchas veces va a ser mi familia misma, o agradar a Dios al obedecer su palabra, al hacer su voluntad. Así entonces decido agradar a Dios sin importar lo que los demás digan. Y en esto, estos hombres, líderes, con una posición en el liderazgo religioso de aquellos tiempos, y hombres de avanzada edad, ancianos, líderes del pueblo, se vieron atrapados, se vieron acorralados y fallaron al tomar la decisión incorrecta, porque simple y sencillamente se mantuvieron en una posición neutral. Versículo 27 nos lo muestra. Dice: respondiendo a Jesús, estos hombres dijeron: no sabemos. Es decir, para no quedar mal con la gente, prefirieron inclinarse por mantener su popularidad, por mantener la aceptación del pueblo, de la gente, y entonces entregaron por respuesta una respuesta neutral. No sabemos si el bautismo de Juan venía del cielo o si venía de los hombres. Y ellos cobardemente prefirieron asumir esta posición tibia, esta posición neutral, pero bastante cobarde e incluso engañosa, porque ellos sabían muy bien cuál era la respuesta correcta, pero cobardemente prefirieron hacerse pasar por ignorantes al decir: no sabemos.
Y entonces Jesús, una vez que observó, escuchó y recibió la respuesta que ellos tomaron, entonces Jesús también les entrega la respuesta que él tiene. Dice ahí en el versículo 27, y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y notemos algo importante. Jesús no está mintiendo en su respuesta, porque Jesús, al ser Dios, Él no miente. Él simplemente les hace saber que a causa de que no respondieron a la pregunta que Él les hizo, Jesús también toma la decisión de tampoco responderles a las dos preguntas que ellos le hicieron a Jesús. Y de esta manera es que Jesús a ellos, a los líderes religiosos, al liderazgo de la religión que en ese momento está imperando, que en ese momento y desde años, siglos atrás, se ha venido materializando, ha venido solidificando, es que Jesús no les permite a ellos ver lo que podría ver cualquier otra persona cuyo deseo en su corazón fuera siempre y de continuo hacer la voluntad de Dios, poder y entender qué es lo que estaba operando detrás de Jesús, poder ver y entender con qué autoridad Jesús enseñaba ahí en el templo y quién le había mandado hacer esto. Bien, una vez que hemos visto el contexto, podemos entrar de lleno a poder estudiar esta parábola, la parábola de los dos hijos. Vamos entonces al versículo 28. Dice, ¿pero qué os parece? Y en el contexto que ya hemos estudiado, aquí podemos precisar que Jesús, esta pregunta, ¿pero qué os parece?, la está dirigiendo ya no directamente a los principales sacerdotes o a los ancianos del pueblo, sino que la pregunta a Jesús la está dirigiendo, la está proyectando hacia la gente que estaba siendo enseñada por él allí en el templo hasta antes que llegaran con Jesús los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. Hacia la gente que estaba escuchando las enseñanzas de Jesús, es hacia ellos hacia quien dirige Jesús esta pregunta. ¿Pero qué os parece? Quiero que me acompañen al versículo de Lucas capítulo 10, versículo 21. Lucas capítulo 10, versículo 21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. En este versículo estamos viendo precisamente lo que acabamos de presenciar, que Jesús decide no responderles las preguntas que le hicieron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, es decir, los sabios, los entendidos. Y Jesús va a enseñar las respuestas a esas preguntas a aquellos que tienen una actitud de inocencia. A eso se refiere cuando dice que preferiste enseñarlas a los niños, se las diste a conocer a los niños, aquellos que en la mente, en sus pensamientos, pero también en su corazón, hay esa actitud que tiene un niño, la inocencia. La carencia de maldad es precisamente lo que caracteriza el corazón y la mente de un niño, y en ese contexto es que Jesús está hablando esto
en ese versículo que acabamos de leer, que Dios prefiere Él enseñar, revelar y dar la respuesta a aquellas personas que tienen una mente y un corazón como el de un niño, totalmente inocente y carente de maldad. Y precisamente a ellos es a los que Jesús dirige esta pregunta: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. A partir de aquí comienza Jesús a hablarnos a través de la parábola de los 2 hijos, la enseñanza que Él quiere dar a aquellos que sí tienen un corazón y una mente totalmente apartada de la maldad, del pecado y del orgullo, de la soberbia. Dice, un hombre tenía 2 hijos, y lo primero que tenemos que notar, como en muchas otras parábolas, este hombre tiene 2 hijos, es decir, es un hombre que está representando a Dios, porque es un hombre que es padre de familia. Y precisamente nos hace esa ilustración en la vida real, un hombre que tiene una familia, y esta familia la tiene compuesta por 2 hijos, y nos describe precisamente el corazón de este hombre, el corazón de un padre de familia, que nos está ilustrando el corazón del Padre Celestial. Y como toda familia, estos 2 hijos seguramente y por supuesto son diferentes entre ellos mismos. Cada uno de ellos tiene su propia individualidad, su propia personalidad y su libre albedrío, cada uno de estos 2 hijos. Y dice que este padre de familia, acercándose al primero, le dijo, se acerca al primero de sus 2 hijos, el primogénito, el mayor. Se acerca a su primer hijo y le da una indicación, le da una orden, le da un mandato. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Como todo padre, le da indicaciones a su hijo. Y la indicación es muy clara, es muy precisa. Le pide, hijo, ve hoy, ve en este día, ve en este tiempo a trabajar en mi viña. Y aquí es donde estamos encontrando una de las primeras lecciones en esta parábola de los 2 hijos. Y es precisamente la de la obediencia. Esa obediencia que cada uno de nosotros aprendemos desde que somos muy pequeños, y lo hacemos a través precisamente de la vida de nuestros padres, en cada momento, a cada instante que nosotros, siendo muy pequeños, aprendemos con ayuda de ellos a obedecer lo que ellos nos piden o nos mandan llevar a cabo o realizar. E insisto, esto lo aprendemos desde muy pequeños, y es muy importante y necesario que entre más pronto lo aprendamos a hacer, va a ser mucho más sencillo, no solo de aprender, sino posteriormente de realizar, de llevar a cabo. Acompáñame a Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Efesios capítulo 6, versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Precisamente vemos la enseñanza de esta parábola. Lo primero que estamos aprendiendo aquí es esto que para muchas veces puede pasarnos inadvertido o por alto, pero quiero hacer mucho énfasis en esto porque es en lo que está partiendo la enseñanza de la parábola. Un padre tiene 2 hijos. Estos 2 hijos, por supuesto, son diferentes uno con otro, como son todos los hijos.
Y lo primero que sucede enseguida es que este padre se acerca a su hijo, al mayor, al primogénito quizás, por supuesto, y le da una indicación, le manda y le pide llevar a cabo algo. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y si cada uno de nosotros fuimos enseñados por nuestros padres desde la infancia a obedecer, eso en la vida adulta, cuando pasan los años, eso nos va a permitir que la obediencia a Dios nos sea algo más sencillo o fácil de llevar a cabo o realizar, o en caso contrario, que nos cueste y sea incluso una batalla constante el obedecer a Dios, porque Él, al ser nuestro Padre Celestial, hay una relación directa con nuestros padres terrenales, y en esa misma forma en que fuimos enseñados a obedecerles a nuestros padres terrenales, es también en la misma forma que nos vamos a conducir en la obediencia al Padre Celestial. Regresemos nuevamente ahí a Mateo capítulo 21, vamos al versículo 29. Dice, respondiendo él, el primer hijo, dijo, no quiero. Esta es la respuesta de este hijo, el primero al cual el padre acudió y le pidió que fuera a trabajar en su viña. Y lo que estamos viendo aquí es precisamente, primero, que Dios está respetando en todo momento el regalo más grande que Él nos ha dado después de la vida, y es precisamente el libre albedrío. Y aquí en esta parábola, en esta enseñanza, Dios nos precisa que Él va a respetar ese libre albedrío que nos dio a cada uno de nosotros en el momento en que nos creó, que nos formó, que nos dio la vida. Y por eso este versículo nos deja notar y nos deja ver cuál es la respuesta precisamente de la voluntad de su primer hijo. Cuál es la respuesta que viene a través del libre albedrío de lo que este hijo está decidiendo, está optando por realizar, y es que no quiere, no va a obedecer, no va a atender lo que su padre le ha mandado, le ha pedido hacer. Vamos adelante, el mismo versículo 29, sucede lo segundamente más importante en la parábola. Dice, pero después, no nos precisa exactamente cuánto tiempo pasó, si fueron unos minutos, si fueron unas horas o si fueron unos días. La parábola no nos precisa la cantidad de tiempo, porque la parábola no está haciendo énfasis en el tiempo cronos, en el tiempo de la cantidad, sino está haciendo énfasis en la condición, en la actitud, en la calidad del corazón de cada uno de estos dos hijos. Y nos dice que este primer hijo, su respuesta fue no quiero, pero después cambió la actitud presente en su corazón, porque nos dice, pero después arrepentido, finalmente él fue a obedecer aquello que se le había mandado realizar por parte de su Padre Celestial. Y aquí vemos cómo también sigue participando el libre albedrío, ese regalo tan grande que Dios nos dio y que conlleva una responsabilidad, porque cada una de las decisiones que tomemos con nuestro libre albedrío, de cada una de ellas, Dios, cuando nos llame a su presencia, Dios, cuando nos pida cuentas, lo hará precisamente de las decisiones que realizamos, de las decisiones que tomamos con nuestro libre albedrío. Y este primer hijo aquí está tomando, haciendo uso de su libre albedrío, la mejor decisión que él pudo haber hecho, por mucho,
en su vida, que aquello que se le había pedido y que en un principio no quiso obedecer, no quiso llevar a cabo, él experimenta en su interior, en su corazón, muy posiblemente como resultado de la obra de Dios trabajando en el corazón de él, es guiado al arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento al cual es guiado por la obra de Dios en torno a la vida de él, es que él, haciendo uso del libre albedrío, decide corregir aquella mala decisión que había tomado con su respuesta, su actitud de no quiero, y opta y decide ahora por arrepentirse. Sí, pero no solo eso, sino dice, y fue. No solamente dispuso a arrepentirse, no solamente expresó con palabras que él se arrepentía, sino que en sus hechos, en sus actos, dice que él acudió a la viña de su padre y se puso a trabajar. Es decir, en hechos manifestó y demostró que estaba finalmente llevando a cabo, después de arrepentirse, aquello que su padre le había mandado, le había pedido realizar. Vamos al versículo 30. Dice, y acercándose al otro, este padre de familia dice que ahora va y se acerca, acude a su segundo hijo y le manda, le pide de la misma manera, ve hoy a trabajar en mi viña. Es lo que también le pide, le ordena, le manda a su segundo hijo. Y dice que respondiendo él, el segundo hijo, dijo, sí, Señor, voy. Y es una respuesta sumamente acertada, sumamente correcta. Precisamente es lo que todo padre de familia quisiera constantemente, de manera habitual, estar escuchando de cada uno de sus hijos. Que cuando le manda, cuando le pide hacer algo, el hijo le honra al padre diciéndole, lo haré, así como tú me lo mandas, así lo voy a llevar a cabo, así lo voy a realizar. Y precisamente esta ilustración nos está haciendo notar la importancia de tener en todo momento en nuestro corazón el deseo de estar honrando a nuestro Padre al estarle obedeciendo. Y esta historia, en el caso de este segundo hijo, nos muestra esto otro. Él dijo que sí, él dijo, sí Señor, yo voy, pero finalmente, en los hechos, después de que él se comprometió con su padre a obedecer y a hacer aquello que el padre le pidió, en los hechos dice que finalmente no fue. Es decir, que solamente de palabra contestó obedientemente que sí acudiría, que sí iría, que sí obedecería, pero solo fue de palabra honrar a su Padre Celestial. Pero en los hechos ya no obedeció, ya no llevó a cabo aquello que se le mandó y que se le pidió. Y por supuesto, esto nos identifica en muchas ocasiones a cada uno de nosotros. Es decir, que también muchas ocasiones cada uno de nosotros decimos a Dios que sí vamos a obedecer, que sí vamos a realizar aquello que Él está hablando a nuestras vidas, que nos está mostrando que es necesario hacer a través de su palabra, a través del consejo de nuestras autoridades. Y en su momento decimos, sí, lo quiero hacer, lo voy a hacer. Pero finalmente y lamentablemente no llega el momento, no llega el tiempo en que en los hechos, en que en las acciones, en la realidad, eso se pueda materializar, y solo quedó
en una intención buena, sí, pero solo quedó en la intención de obedecer a Dios, mas quedamos muy lejos de concretar esa obediencia a Dios. Quedamos muy lejos de honrar a Dios con nuestros actos de obediencia, con nuestros hechos que están obedeciendo, que están manifestando mi obediencia a Dios al no llevar a cabo aquello que nos comprometimos cuando Dios nos pidió hacer algo. Pasemos al versículo siguiente, versículo 31. Jesús entonces a la gente que está ahí en el templo, a la gente que está siendo enseñada por Jesús, les hace la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Y a partir de aquí, la parábola ha sido muy corta, ha sido muy concisa, pero muy concreta. Y entonces en este versículo, a partir de este versículo, Jesús está continuando con su enseñanza, retomando lo que les ilustró, lo que les habló en la parábola, para poder ver, poder medir qué tanto cada uno de los que le están escuchando han aprendido y han recibido de esta parábola. Por eso les hace esta pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? ¿Cuál de los dos obedeció a su Padre y por lo tanto también honró a su Padre al obedecerle? Dice que ellos dijeron propiamente a una voz, de manera unánime, totalmente contrario a lo que pasaba con los líderes religiosos, los líderes del pueblo, que nunca pudieron ponerse de acuerdo y estuvieron discutiendo por un buen tiempo. Aquí cada una de estas personas, de manera unilateral, de manera concisa y decidida, ellos responden: el primero de sus dos hijos. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras, y lo que está hablando aquí Jesús es que Él está ahora trasladando la enseñanza que primero impartió a través de la parábola, la está trasladando ahora precisamente a la vida real, que es precisamente lo que Jesús utiliza de manera sustanciosa cada vez que le enseña una parábola, poder ilustrar con esa parábola las situaciones o las vivencias que en la vida real se nos presentan, para poderlas entender, cómo éstas nos muestran, nos hablan de principios del reino de Dios. Y por eso es que Jesús dice aquí: de cierto os digo que los publicanos y las rameras son aquellas personas a las que se refiere, publicanos y rameras, que a la vista del ser humano se consideran más apartadas de Dios. Es decir, serían aquellas personas, como en el caso del ejemplo del primer hijo, que en un inicio, en un comienzo, no quisieron obedecer a Dios, no quisieron honrar a Dios al hacer lo que ellos les pidió, lo que ellos les mandaba. Y a la vista de todos, eso queda más que claro. Por eso es que Jesús los está poniendo como ejemplos. De cierto os digo que los publicanos y las rameras, los que ante los ojos de todo el mundo, ellos serían los más apartados de Dios. Ante los ojos de todo el mundo, ellos serían como aquel ejemplo en la parábola del primer hijo, que cuando Dios le pidió y le mandó que fuera a trabajar a su viña, inmediatamente respondió: no quiero, no lo haré, yo me ocuparé de otras cosas, yo haré lo que a mí me parece. Y esa posición, esa actitud, es lo que a esta gente la llevó a ser publicanos, a ser pecadores, a ser rameras. Versículo siguiente, ahí mismo, antes de terminar, vamos a terminar versículo 31.
Dice: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Pero ¿cómo puede ser esto? Porque ellos son el ejemplo de ese primer hijo, que en un comienzo, en un inicio y por mucho tiempo quizás en sus vidas, estuvieron no haciendo la voluntad de Dios y no queriendo obedecer a Dios, pero después ellos se arrepintieron, es decir, se apartaron de su forma que no era agradable a Dios, se alejaron de aquella manera de vida que no era lo que Dios les había mandado a vivir, hacer y realizar. Es decir, cada uno de estos publicanos, cada una de estas rameras experimentaron un arrepentimiento después de estar viviendo una vida que solamente les había traído ruina, tristezas, vacíos, angustias, soledad, depresión. La lista puede ser enorme. Y esto que han vivido a ellos les guió, a cada uno de estos hombres o mujeres pecadores, a cada uno de ellos esa forma de vida les guió a preferir algo diferente, algo distinto, algo sumamente mejor, y es donde experimentaron ese arrepentimiento para apartarse de aquella forma de vida que por tanto tiempo llevaron a cabo y que no les ha conducido a nada bueno, y están usando el libre albedrío para tomar una oportunidad nueva que el Padre Celestial les ofrece, les otorga. Arrepentido fue y después hizo aquello que se le había mandado. Por eso es que aquí Jesús les dice: tengan mucho cuidado, porque estos pecadores, estos hombres y mujeres, publicanos y rameras, ellos, una vez que se han arrepentido de esa forma de vida que llevaban y se han decidido, han tomado la decisión con su libre albedrío para hacer aquello que Dios les había mandado y les había pedido. Al obedecerlo a Dios, están alcanzando el reino de Dios mucho más que otros que aún no se han arrepentido. Acompáñame a Lucas capítulo 7, versículo 29 y versículo 50. Lucas capítulo 7, versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Pasemos al versículo 50. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y precisamente es el caso del primer hijo. Aquellas personas que en un principio no quisieron obedecer a Dios, no quisieron hacer la voluntad de Dios, no quisieron honrar a Dios al llevar a cabo aquello que se les pidió, pero después de un tiempo de vivir de acuerdo a su voluntad y estar haciendo todo aquello que en su libre albedrío ellos decidían realizar con sus vidas, y al cosechar los frutos y el resultado de una vida apartada de Dios, de una vida que había dado la espalda a Dios, esto los guió a un arrepentimiento. Al experimentar ese fastidio de vivir de esa manera, y en lugar de que cada día tuvieran una mejor calidad de vida, una mayor abundancia de vida, era todo lo opuesto. En este contexto es que estas personas, estos hombres y mujeres pecadoras que se arrepienten, que deciden volverse a Dios y darle la espalda a su pecado, a su vieja forma de vida, y caminar poco a poco en dirección hacia Dios, es aquellos que son el caso del primer hijo, pero después arrepentidos
fueron a hacer la voluntad de Dios, fueron a obedecer a Dios y fueron a acercarse a Dios, al Padre Celestial. Vayamos al último versículo 32, Mateo 21:32, dice: porque vino a nosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Y ahora aquí Jesús se está refiriendo precisamente a estos hombres que le habían hecho las dos preguntas, a los líderes religiosos, a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ante los cuales también se manifestó y se hizo presente Juan el Bautista y les habló el mismo mensaje, les hizo el mismo llamado. Y ellos, como en el caso del segundo hijo, en un momento quizás dijeron: sí vamos a acudir, sí vamos a hacer lo que Dios nos pide, pero solo quedó en las palabras y en una intención de su corazón, porque finalmente no lo hicieron, no obedecieron, no se arrepintieron y no se apartaron de su pecado, de su maldad. Por eso es que aquí Jesús ahora a ellos precisamente es a los que está relacionando su vida con la ilustración de la parábola, con el ejemplo de ese segundo hijo, que en un momento dado fueron los primeros en decir: sí vamos a obedecer, sí vamos a hacer todo aquello que el Padre nos ha mandado. Pero cuando llegó el momento de poner en práctica, de poner por obra, de llevar a cabo eso en sus vidas, no hicieron nada de lo que se les había mandado. Por eso es que Jesús aquí los está evidenciando, porque vino a nosotros Juan el Bautista en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras sí le creyeron, se arrepintieron y obedecieron al Padre en sus vidas y le dieron la espalda a esa vieja forma de vida, de pecado, y que era contraria a la voluntad de Dios, para emprender un camino de regreso al Padre Celestial, de regreso a la casa del Padre. Dice versículo 32: y vosotros, viendo esto, no os arrepentís. Acompáñame a Mateo capítulo 3, versículo 1. Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no solamente les está haciendo saber que ellos mismos fueron testigos del mensaje de Juan el Bautista, que ellos mismos, estos líderes religiosos, los ancianos del pueblo, habían escuchado el mensaje de Juan el Bautista, pero aún habiendo escuchado el mensaje de Dios, el llamado de Dios sobre sus vidas, ellos no quisieron arrepentirse, sino prefirieron seguir en sus viejas formas de vida, en sus viejos moldes, totalmente apartados y alejados de la obediencia a la voluntad de Dios. Y por último, para cerrar, en este versículo de Mateo 21:32 nos dice: y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Y hay algo sumamente importante aquí que nos muestra y nos hace saber que es necesario primero arrepentirnos. Es necesario que en nuestro libre albedrío, en nuestra voluntad, estemos dispuestos a apartarnos de toda forma de vida, de toda conducta en nuestras vidas que no agrada a Dios, que no honra a Dios y que no refleja la obediencia a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios.
Dice que cuando nos arrepentimos, entonces después, es hasta entonces después que viene la capacidad para creerle a Dios por lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Viene una mayor medida de fe, viene una mayor magnitud de la fe en cada uno de nosotros, pero es hasta después de que nos arrepentimos. Acompáñame rápidamente para ya ir concluyendo. Lucas capítulo 7, versículo 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Precisamente son ellos los que caen en el ejemplo de ese segundo hijo, que cuando se les mandó, se les pidió de parte del Padre llevar a cabo, se les mandó a hacer algo, ellos dijeron que sí. Por eso es que eran los líderes religiosos, eran los principales sacerdotes que estaban ahí, pero finalmente no hicieron nada de lo que se les mandó, e incluso aquí nos señala que cuando viene Juan el Bautista lo desecharon. Siguieron desobedeciendo lo que Dios les estaba mandando que llevaran a cabo en sus vidas, lo que Dios estaba hablando a cada uno de ellos. Para finalizar, regresemos a Mateo capítulo 21, en el versículo 23, para finalmente encontrar la respuesta a las preguntas que le hicieron a Jesús, para que tú y yo esta mañana podamos entender precisamente esa inquietud que esta gente tenía sobre Jesús. En el versículo 23 de Mateo 21 nos dice precisamente: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, aquí está la primera pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad estás enseñando a la gente aquí en el templo? La respuesta es sencilla. Una vez que hemos estudiado esta mañana esta parábola de los dos hijos, y la respuesta es: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Con la autoridad que había en la vida de Jesús como resultado de su obediencia al Padre Celestial. Con esa autoridad, a causa de la obediencia que en la vida de Cristo había hacia su Padre Celestial, es que Él tenía la autoridad para enseñar, no solo ahí en el templo, sino para llevar a cabo su ministerio y para ser usado por Dios. La segunda pregunta: ¿y quién te dio esta autoridad? Por supuesto, el Padre Celestial, como recompensa a la obediencia que Él veía continuamente en su Hijo. Esa es la respuesta a la segunda pregunta. ¿Quién te dio esta autoridad? El Padre Celestial, como una recompensa, como una bendición, como un resultado de la obediencia que Jesús está manteniendo y llevando a cabo hacia todo aquello que su Padre le mandaba y le pedía hacer. Bien, esta mañana, antes de concluir, es necesario hacer un llamado a todas aquellas personas que necesitan en este momento una nueva oportunidad, una segunda oportunidad que Dios quiere darte esta mañana para ti, para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, para tus generaciones. Y es precisamente para cada una de aquellas personas, como en el caso de el primer hijo, que Dios
nos mandó hacer algo. Y eso que Dios nos mandó y nos pidió hacer, precisamente queda concentrado en la ley de Dios. Eso que Dios nos mandó obedecer y realizar es lo que está ahí enlistado en los 10 mandamientos de Dios. Pero muchos de nosotros no hemos obedecido esos mandamientos. No los hemos llevado a cabo. Y esta mañana es la oportunidad para obedecer a cada uno de los mandamientos de Dios. Así que repite conmigo ahí, en tu corazón: yo decido esta mañana, con un corazón arrepentido, aprovechar esta oportunidad para volverme a Dios, aceptando a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que Él fue enviado por el Padre Celestial precisamente para que en esta mañana yo pudiera tomar y abrazar esta oportunidad que Él me da de arrepentirme por todo aquel tiempo que no he estado obedeciendo la voluntad del Padre. Yo decido creer en Cristo para que todo ese tiempo de mi desobediencia me sea perdonado. La sangre de Cristo que derramó al morir en la cruz del Calvario me perdona y lava toda aquella desobediencia que hasta antes de este día yo he realizado al no atender, al no obedecer la ley de Dios, sus 10 mandamientos. Y en esta mañana yo recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Yo reconozco que estoy arrepentido y quiero aprovechar esta oportunidad que Él me da a través de recibir a Cristo como el Salvador de mi vida. También yo sé que Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos, y porque Él está vivo, en esta mañana yo te pido, Jesús, que vengas a vivir en mi corazón, para que a partir de hoy tú me ayudes a obedecer todo aquello que el Padre me ha mandado hacer, y que hoy arrepentido yo me dispongo a hacerlo, no solamente como una intención en mi corazón, sino a llevarlo a cabo con mis hechos, con mis acciones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, muchísimas gracias a todos y cada uno de los que en esta mañana nos han acompañado. Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.